Antes de pasar a la parte práctica de este módulo, voy a explicarte en forma teórica qué cosa es una fórmula, cuáles son sus componentes, qué tipos de fórmulas puedes hacer dentro del programa. En primer lugar, el concepto de fórmula. Se dice que una fórmula es una secuencia de valores constantes, referencias de celdas, funciones y operadores, y todo en conjunto genera un resultado. Vamos a ver elemento por elemento a qué se refiere. Primero dice valores constantes. Tú dentro de una fórmula puedes escribir un número que sea positivo o negativo, entero o decimal, o puedes también escribir un texto que siempre dentro de una fórmula va a ir entre comillas. Eso se le llama valores constantes, son valores que no van a variar. Luego dice referencias de celda. Las referencias de celda son contenidos variables. ¿Por qué? Porque vas a indicar dentro de la fórmula el nombre de una celda que contiene un valor que quieres incluir dentro de la misma. Y si tú cambias el valor de esa celda, el resultado, por supuesto, va a variar automáticamente porque estás enlazando una celda con el resultado de la fórmula. Luego dice que también puedes incluir lo que se llaman funciones. ¿Qué son las funciones? Las funciones es un tipo de operación que tiene Excel que ya está en forma predeterminada. Es decir, el programa ya cuenta con una estructura determinada para su funcionamiento. Sobre funciones vamos a hablar muy pronto dentro de este curso. Y luego dice que también cuenta con operadores. Los operadores son el símbolo que indica qué tipo de operación se va a hacer dentro de la fórmula. Una fórmula puede tener entre 1 y más operadores, la cantidad que tú necesites, ¿ok? Y los datos van intercalados, o sea, el dato que vas a operar, un operador, otro dato a operar, otro operador, y así vas intercalando los datos hasta el final, que debe ir un dato a operar, ¿ok? Nunca debes terminar con un operador, siempre con un dato que vas a operar. Bien, esta es una muestra de lo que vendría a ser una fórmula de Excel. Tenemos en primer lugar el signo igual, que es el símbolo con el que debemos comenzar la elaboración de la fórmula. Siempre escribimos el signo igual, no es el signo más como muchas personas usan, es el signo igual. El signo correcto que debe usarse es el signo igual. Enseguida tengo un valor constante, luego tengo el operador de multiplicación, que es el asterisco, y tengo también un operador de potencia, que es el acento circunflejo. Entre estos dos operadores tengo una referencia de celda, y luego del acento circunflejo tengo otro valor constante. ¿Ok? Entonces aquí le estoy diciendo al programa que eleve el valor de A3 al cuadrado y que ese resultado lo multiplique por 25. Sea el número que sea que hay en la celda A3, lo va a operar elevándolo al cuadrado y luego ese resultado lo va a multiplicar por 25. Eso es lo que va a hacer esta fórmula. Bien, existen tres tipos de operadores dentro de Excel. Tres tipos de operadores que vamos a ir conociendo poco a poco para que sepas en qué casos deben usarse, y vamos a ver muchos ejercicios prácticos para que puedas dominar el manejo de estos operadores. Primero tenemos los operadores aritméticos, luego los operadores de comparación y finalmente el operador de unión de textos. Vamos a ver qué es cada uno, una descripción y el detalle de cada uno. Primero tenemos los operadores aritméticos. Los operadores aritméticos sirven para realizar operaciones aritméticas, como lo dice su nombre, básicas. Tengo la suma, la resta, la multiplicación, la división, la potencia, la raíz. ¿Ok? Los símbolos operadores que se usan en Excel para este tipo de operaciones son la cruz para la suma, el guión para la resta, son símbolos que nos enseñaron cuando estábamos en primaria. Para la multiplicación no es la X que nos enseñaron siempre. Para la multiplicación se usa el asterisco. El asterisco es el símbolo que indica que se va a multiplicar. Para la división uso la barra inclinada o slash. Enseguida tengo
también otro operador que es el de porcentaje. ¿Por qué el símbolo de porcentaje es considerado un operador? Si tú escribes, por ejemplo, en una fórmula 15 por 20%, ¿ok? Lo primero que va a pasar en esta fórmula es que ese 20 se va a dividir entre 100. ¿Por qué? Porque tiene el símbolo de porcentaje enseguida. Entonces el símbolo de porcentaje va a dividir esa cantidad entre 100. Entonces va a multiplicar el 15 por 0.2. ¿Ok? Eso es lo primero que va a hacer. Cambiar el porcentaje a un decimal. Lo va a dividir entre 100 para luego operarlo con el resto de la fórmula que hayas escrito. Luego tengo el de potencia, que también sirve para sacar raíces, que es el acento circunflejo. No es algo que se use constantemente, pero existe y es importante que lo conozcas. Luego tenemos los operadores de comparación. Este tipo de operadores se utilizan dentro de la estructura de algunas funciones para activar algunos comandos y nos permiten comparar dos elementos. Y como resultado te va a dar verdadero o falso, que son valores lógicos que manejamos en Excel. El valor verdadero y el valor falso. Por ejemplo, tú puedes escribir en una celda igual 3 mayor que 2. 3 mayor que 2. Estás afirmando que el número 3 es mayor que el número 2. Entonces, al presionar Enter, Excel te va a decir verdadero, porque está bien lo que estás afirmando. Pero si en cambio dices 10 por 10 es menor que 100, ahí te va a decir falso, porque 10 por 10 es igual a 100. Entonces, si tú afirmas algo que no es cierto, la celda te va a devolver falso. Eso también lo vamos a ver en la parte práctica. Los operadores de comparación con los que contamos en el programa son el símbolo igual, el símbolo mayor que, menor que. Luego tienes mayor o igual y menor o igual, que dan una doble posibilidad de que el número anterior sea mayor o igual al número siguiente, o lo contrario, que sea menor o también igual al número siguiente. Y el último operador es el operador que significa diferente de o distinto de, que son los símbolos menor que seguido del mayor que. ¿Ok? Veamos finalmente la última categoría de operador, que es un solo símbolo, un solo operador, que es el operador de unión de textos o de concatenación de textos. El resultado de una fórmula con este tipo de operador siempre va a ser un texto. Esto nos permite unir textos que se encuentran en diferentes celdas o incorporar textos extras a lo que ya tengo en las celdas. ¿Ok? Me permite crear estructuras de texto usando referencias de celda y también usando fragmentos de texto que yo puedo incorporar adicionalmente a la fórmula. También lo vamos a ver en forma práctica, no se preocupen. Y luego tengo esta tabla de la prioridad de operadores que también vamos a probar en la parte práctica. Si yo agrego paréntesis a una fórmula, lo primero que se va a ejecutar siempre es lo que está entre paréntesis. Entonces, lo primero siempre son lo que está dentro de los símbolos de agrupación. Eso es lo primero que se va a ejecutar. Si no pongo ningún paréntesis dentro de la fórmula, lo primero que va a reconocer el programa son los símbolos negativos. Por ejemplo, si yo empiezo una fórmula con menos 23 y pongo por 4, ese menos que está antes del 23 lo va a reconocer primero. Va a reconocer que ese 23 es un número negativo. Eso es lo primero que va a reconocer. Luego va a efectuar todos los porcentajes. O sea, si pusiste un 15%, lo va a convertir en 0.15. ¿Para qué? Para poder seguir operando con los demás números o con los demás factores que tengas dentro de la fórmula. Luego va a ejecutar lo que son las potencias. Luego, en forma simultánea, las multiplicaciones y divisiones. Luego, las sumas y restas. Si incluiste algún operador de concatenación, lo siguiente que va a hacer, una vez ya ejecutados todos los operadores aritméticos, va a concatenar lo que haya que concatenar. Y finalmente, si pusiste algún operador de comparación, es lo último que va a hacer. Lo último que va a hacer es comparar
los elementos que tengas dentro de la fórmula. Entonces, si tienes algún símbolo, algún operador de comparación dentro de la fórmula te va a botar de todas maneras verdadero o falso, porque es lo último que se va a ejecutar. Entonces, si tú quieres cambiar el orden de estos operadores, simplemente agregas el paréntesis para agrupar parte de la fórmula.